Bienvenidos al oscuro abismo de la cordura perdida, donde las mentes rotas y los secretos oscuros se entrelazan en una danza maldita. Hoy, los llevaremos a un lugar donde la razón se desvanece y la locura se apodera. Un lugar donde los gritos atormentados aún resuenan en los pasillos vacíos y donde los fantasmas del pasado se niegan a descansar. Estamos a punto de adentrarnos en el manicomio, un lugar que fue testigo de horrores inimaginables, donde pacientes inocentes fueron sometidos a terribles experimentos y tratamientos inhumanos. Acompáñennos mientras exploramos las historias escalofriantes de aquellos que fueron atrapados en este mundo de pesadillas. Conoceremos las experiencias de médicos y pacientes por igual, y descubriremos los oscuros secretos que han sido enterrados en las profundidades de estos muros. Prepárense para una experiencia aterradora que los llevará al límite de su valentía. Porque en este manicomio, el horror acecha en cada esquina, y la cordura es solo una ilusión. El estudio de la mente. El manicomio de Saint Elizabeth se cernía sobre la ciudad como una sombra perenne. Construido en el siglo XIX, sus muros de ladrillo rojo ocultaban secretos y horrores que habían sido enterrados durante generaciones. El edificio abandonado se alzaba como un monumento a la decadencia, con ventanas rotas y grafiti que adornaban sus paredes. Los habitantes de la pequeña ciudad evitaban pasar por delante del manicomio a toda costa, temiendo las historias que habían escuchado durante años. Se decía que las almas atormentadas de los pacientes que habían sufrido en sus sórdidas habitaciones aún deambulaban por los pasillos, buscando venganza por las injusticias cometidas en vida. Hace mucho tiempo, el manicomio había sido un lugar donde se enviaba a aquellos que eran considerados una amenaza para la sociedad. Los pacientes eran tratados con crueldad, y sus gritos de angustia resonaban en las frías paredes de piedra. Nadie parecía importarles, ni los médicos ni las autoridades. Los pacientes eran olvidados y abandonados a su suerte. Una noche, un psiquiatra llamado Dr. Samuel Devereux llegó al manicomio con una reputación que precedía a su llegada. Se decía que tenía un don especial para curar las mentes enfermas y que había logrado milagros en otros lugares. Los habitantes de la ciudad tenían la esperanza de que finalmente se pondría fin a los horrores que habían plagado el manicomio durante tanto tiempo. El Dr. Devereux se sumergió en su trabajo con una dedicación obsesiva. Pasaba horas hablando con los pacientes, escuchando sus historias y buscando la raíz de sus trastornos. Pero a medida que profundizaba en el manicomio, comenzó a experimentar cosas que desafiaban toda explicación. Por las noches, mientras caminaba por los pasillos vacíos, escuchaba risas siniestras que parecían provenir de las sombras. En ocasiones, veía sombras que se movían en el rabillo de su ojo, pero cuando se volvía, no había nada allí. Atribuyó estas experiencias a su agotamiento y estrés, pero no podía ignorar la creciente sensación de que algo estaba terriblemente mal en el manicomio. Una noche, mientras revisaba los registros de los pacientes en su despacho, el Dr. Devereux se encontró con una antigua caja de madera en un rincón polvoriento. La caja estaba cubierta de telarañas y parecía haber sido olvidada durante décadas. Intrigado, la abrió y encontró una serie de diarios escritos por un antiguo médico del manicomio. A medida que leía los diarios, el Dr. Devereux descubrió la verdad sobre el manicomio de Saint Elizabeth. Los pacientes habían sido sometidos a experimentos atroces y torturas inimaginables. Había registros de lobotomías, electroshocks y otros métodos de tratamiento que eran más crueles que cualquier enfermedad mental. Al llegar a las últimas páginas de los diarios, el Dr. Devereux sintió que algo lo observaba. Se volvió hacia la puerta y vio una figura pálida y demacrada parada en el umbral. Era un paciente que había muerto hace décadas, pero que ahora se alzaba ante él como un espectro vengativo. El paciente extendió una mano esquelética hacia el Dr. Devereux y susurró con una voz que helaba la sangre: venganza, justicia. El Dr. Devereux huyó del manicomio esa noche, con los diarios en su poder como prueba de los horrores que había descubierto. Presentó las pruebas ante las autoridades, y el manicomio de Saint Elizabeth fue finalmente cerrado y condenado. Pero la historia no terminó ahí.
A medida que los años pasaron, la ciudad cayó en decadencia, y el manicomio se convirtió en un lugar de leyendas urbanas y cuentos de terror. Se decía que las almas atormentadas de los pacientes seguían vagando por los pasillos, en busca de venganza contra cualquiera que se acercara demasiado. La ciudad se convirtió en un lugar maldito, y los habitantes vivían con el temor constante de las apariciones y los susurros en la noche. Nadie se atrevía a pasar por el manicomio, y la historia del Dr. Devereux y su descubrimiento se convirtió en una advertencia para aquellos que se aventuraban en el lado oscuro de la mente humana. El manicomio de Sainte Elizabeth permanece en ruinas, un recordatorio sombrío de los horrores que ocurrieron entre sus muros. Y aunque el edificio está vacío, la sensación de malestar y los susurros en la oscuridad persisten, recordando a todos que los pecados del pasado nunca son olvidados, y que a veces, el horror se niega a descansar en paz. El enfermero. Hace años, tuve la desgracia de ser destinado como enfermero a un manicomio que yacía en las afueras de una pequeña ciudad. El manicomio de San Bartolomé, como se le conocía, era un lugar siniestro, donde las sombras parecían extenderse más allá de sus murallas de piedra y los lamentos de los pacientes resonaban en los pasillos como ecos de la locura misma. Mi primera impresión al entrar en el edificio fue una opresión en el pecho, como si el lugar estuviera imbuido con una presencia maligna que se aferraba a mi alma. La arquitectura gótica y los pasillos estrechos solo aumentaban la sensación de que este lugar había sido construido para albergar los horrores más oscuros de la mente humana. Desde el momento en que crucé la puerta principal, supe que estaba en un lugar maldito. Los pacientes, con miradas vacías y semblantes demacrados, deambulaban por los pasillos, arrastrando los pies y murmurando palabras incoherentes. La mayoría de ellos estaban encadenados a sus camas, como si la institución temiera que en cualquier momento se desataran y causaran estragos. Uno de los casos más perturbadores que encontré fue el de Eleanor, una mujer joven con cabello enmarañado y ojos que parecían reflejar el abismo mismo. Durante el día, permanecía en silencio, pero por las noches, cuando la luna se alzaba en el cielo, su voz se elevaba en un canto desgarrador que helaba la sangre. A menudo, me encontraba atendiendo a pacientes que hablaban de visiones aterradoras, de figuras sombrías que acechaban en las esquinas de sus celdas o de manos frías que los agarraban en medio de la noche. Atribuí sus historias a la locura que los aquejaba, pero en el fondo de mi mente, una parte de mí se preguntaba si había algo más oscuro en juego. Mis noches en el manicomio eran las más difíciles. Las sombras parecían cobrar vida propia, moviéndose por los pasillos como seres vivos. Escuchaba susurros incomprensibles en la oscuridad y, en ocasiones, veía figuras en las ventanas de las celdas vacías, figuras que desaparecían cuando intentaba mirarlas de cerca. Una noche, mientras patrullaba los pasillos, entré en una de las celdas abandonadas. La cama estaba cubierta de polvo y telarañas, pero algo llamó mi atención en una esquina. Era un dibujo, o más bien, una serie de garabatos caóticos en la pared. Pero al mirar más de cerca, me di cuenta de que no eran simples garabatos, eran palabras escritas en un idioma que no podía entender. La sensación de ser observado me invadió de repente, y me volví hacia la puerta. La figura de un hombre mayor, de aspecto demacrado, estaba de pie en el umbral. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su boca se retorcía en una sonrisa macabra. «Debes irte», susurró con una voz ronca que parecía resonar en mi cabeza. «Este lugar no es seguro». Asustado, salí corriendo de la celda y corrí por los pasillos, sintiendo que algo me perseguía. Las sombras se cerraban a mi alrededor, y las voces de los pacientes se mezclaban en un coro de locura. Finalmente, llegué a la puerta principal y escapé del manicomio, sintiendo que la presencia maligna que había sentido desde el principio me soltaba finalmente. Nunca volví a trabajar en el manicomio de San Bartolomé, y me mantuve alejado de ese lugar maldito. Pero las imágenes y las sensaciones que experimenté allí nunca me abandonaron. A veces, en mis pesadillas más oscuras, aún escucho el canto desgarrador de Eleanor y veo las sombras acechando en las esquinas de mi mente. El manicomio de San Bartolomé sigue en pie, una cicatriz en el paisaje,
Un recordatorio de los horrores que ocurrieron entre sus muros. Aunque el edificio esté abandonado y silencioso, sé que la oscuridad que se oculta en su interior nunca se extinguirá por completo. Espero que esta historia les haya hecho reflexionar sobre la delgada línea que separa la cordura de la locura y sobre los horrores que pueden acechar en los lugares más inesperados. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido, y recuerden que, en ocasiones, las sombras más aterradoras se esconden en los rincones más oscuros de nuestra propia mente. Hasta la próxima, si se atreven.